Nacido en 1956 en Lleida, estudia Historia del Arte en Barcelona, pero pronto se inicia en la escultura. A mediados de los años 90, empieza a trabajar con vídeo y a investigar las posibilidades de Internet, convirtiéndose en destacado pionero del Net Art. Desde 2004, trabaja con colectivos estigmatizados por la sociedad y los medios convencionales en diversas partes del mundo, ayudándoles a crear sus propios canales de comunicación. Este año ha participado en la Bienal de Venecia con el proyecto La Venecia que no se ve, una cartografía sonora y geolocalizada elaborada por un colectivo local de personas invidentes mediante la app Blind Wiki. Esta noche en Metrópolis, Antoni Abad. Yo terminé Historia del Arte en el 79 y en esos primeros años son años en los cuales yo experimento con, no exactamente pintura, tampoco sé que la hay un poco, pero experimento básicamente con variaciones, permutaciones y combinaciones de colores, ¿eh? Un poco aquello que no he estudiado en la práctica, ¿no? Que sería Bellas Artes, pongamos, me lo impongo yo mismo, pero lo hago desde un punto de vista aplicando la combinatoria matemática, ¿no? Y así un poco experimento cómo se combinan los colores. Siempre hay algo de tridimensional y siempre hay algo de secuencial, ya desde el primer momento, ¿no? La goma espuma realmente, yo empiezo con bloques pequeños porque realmente lo que hago es comprar colchones de goma espuma y cortarlos a trozos para hacer las esculturas, ¿no? Pero hacer las maquetas más que nada, porque son maquetas pequeñas y ahí es donde empiezo yo a hacer mis primeras pruebas, etc. Pero me doy cuenta de que aquello necesita escala, que aquello necesita ser grande, ¿no? Para cobrar sentido. Me fascinaba de ese material la maleabilidad, ¿no? De cómo a partir de eso podías conseguir esas piezas que, como decías, se expandían en el espacio, donde trabajaba con una técnica que era parecida a la talla, ¿no? A la talla tradicional, pero sin embargo no había pérdida de material como la talla tradicional, donde siempre quedaban los restos, ¿no? Lo que se despreciaba de la escultura final al tallar lo caían por el suelo, pero aquí sin embargo siempre se podía recuperar la forma inicial de esos bloques, ¿no? Y también se producen por primera vez las secuencias fotográficas donde puedes ver la evolución de esas piezas. Y normalmente esto se exponía la propia escultura abierta, expandida, y al lado había secuencias fotográficas donde tú veías a partir del bloque inicial hasta cómo estaba expuesta o al revés. Empiezo a trabajar con ángulo ranurado, conocido en el mercado como Mecalux. Yo parto de esa cosa de que es un material que es casi como una cinta métrica, cintas métricas que aparecen después, en ese momento todavía no lo pensaba, pero que reproduce una norma, ¿no? Hay allí un patrón que se reproduce cada 2,5 centímetros y que a partir de eso se puede construir cualquier cosa. Sigo con eso hasta que incorporo otros materiales, sobre todo objetos, que en sí ya contienen el concepto de movilidad, ¿no? O de movible, ¿no? Como son sillas plegables. Entonces, un poco el mecano en ese momento se convierte en una especie de cola que para lo que sirve es para unir esas sillas y crear otros objetos escultóricos, ¿no? Que siempre mantienen esa cualidad de movibles, esa cualidad de poder cambiar de forma en el espacio.
llega un momento en que, buscando elementos plegables, aparecen las cintas métricas. Primero, realmente fueron esos metros de madera, esos metros colapsables, vamos a decir, o no sé cómo sabría cómo definirlos ahora mismo, qué adjetivo utilizar, y con esos metros construía esculturas que podían recuperar su forma inicial. Pero ahí, esa idea del patrón que venía de Mecalux, esos 2,5 centímetros, ¿no? En los metros ya no eran solamente objetos plegables o que tenían en sí esa idea implícita, esa idea de la movilidad, sino que además contenían algo muy potente, ¿no? Ese patrón que nos ha servido para entender o para medir el mundo, ¿no? Y me planteo en ese momento tratar de entender esa realidad que me sobrepasa, esa realidad que no acabo de poder abarcar, de medirla con cintas métricas, ¿no? De medirla con el patrón métrico. Te hago todos estos experimentos hasta que me doy cuenta, y esto sucede ya en el Banff Center for the Arts, en Canadá, donde llego en el 93, ¿no? Como Artist in Residence. Y entonces ahí me enfrento, cuando yo llego con mis ideas del metro, etcétera, me encuentro con que no saben que es un metro, saben que existe ese sistema, pero me encuentro con el sistema imperial, ¿no? El sistema británico, ¿no? Basado en las pulgadas y en los pies, que es una medida mucho más próxima a nosotros mismos y que por tanto, ¿no? Es mucho más asequible, se entiende de manera mucho más fácil. Y yo mido a palmos todas las acciones que realizo en un día. Y naturalmente, estando en Canadá, la siguiente medida eran los pies, ¿no? Estamos con el sistema imperial. Y entonces, inmediatamente a los pies, cuando me planteo hacer esa medida con pies, inmediatamente me viene la imagen del funambulista. Un poco ese desasosiego en el que vive ese funambulista, ¿no? Que no llega nunca a decidirse a lanzarse al vacío, sino que sigue con esa lucha, ¿no? Encima, con ese día a día, durísimo día a día, que representa caminar en ese infinito equilibrio sobre la cuerda floja. En Sísifo, ese desasosiego toma otra cara cuando ese mismo personaje, de hecho es la misma persona la que lo grabó, al proyectarse en una pared que se refleja en el espejo que está en la otra pared, da ese movimiento simétrico en el cual ese personaje lucha infinitamente contra sí mismo. La versión de Sísifo en ese momento está dividida en dos servidores. Uno está en Barcelona, servido por el MACBA, el servidor internet del MACBA, y el otro está al otro lado de la Tierra, precisamente en la antípoda barcelonesa, que es Wellington, en Nueva Zelanda. Entonces,
digamos que hoy en día todo esto nos parece muy normal, ¿no? Pero en aquel momento estar sirviendo en un mismo navegador dos partes, una estaba en la Antípoda y otra estaba en Barcelona, y en una parte estaba el Sísifo de aquí y en la otra la imagen espejo al otro lado de la Tierra, era un poco lo que sucedía. Un poco también nos daba la metáfora de que quizá lo que había entre esos dos extremos era una cuerda que era casi el diámetro virtual de la Tierra, ¿no? Si lo viésemos desde una manera, tratando de que fuese algo todavía en el entorno físico y no en el entorno Internet, que era el que, donde actuaba. Pues a mi regreso de ese paraíso que representó BAF, ¿no? Como artista en residencia, financiado, etcétera, era magnífico y maravilloso. Entonces me veo obligado a ir a vivir a un sótano, ¿no? En un barrio de Barcelona, etcétera, y paso allí un par de años o así. En ese sótano, en un momento dado, una noche escucho un ruido y salgo a ver qué es, pensando que quizás sean ladrones, y me encuentro con una rata, que ha entrado en el estudio, ¿no? Y en ese momento yo pensé, bueno, ahora ya has tocado el fondo, ¿no? Esto no puede ir peor, ¿no? O sea, no puede ir a peor, en todo caso lo que puede hacer es mejorar, ¿no? Que es lo que afortunadamente pasó, ¿eh? Pero entonces me pregunto yo, ¿y esta rata quién es? ¿Tú quién eres? ¿No? ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Quién son las ratas? ¿No? Bueno, y ahí descubro todo un mundo en el cual vemos que la Ratus norbergicus, que es la rata que habita en todas las ciudades del mundo, es una rata con un diseño biológico increíble, se adapta a lo que sea, al frío, al calor, puede alimentarse de lo que está en una piscifactoría, puede, no, porque aprende a nadar si es necesario, puede pasar por una cañería que es una quinta parte del volumen de su cuerpo, puede hacer infinidad de... O sea, en fin, es una resistente total, al igual que los humanos, que también se adaptan a todo. Vive a unos metros bajo nuestros pies y reproduce mucho de lo que nosotros hacemos también. Un poco utilizo la rata como metáfora de lo que pasa encima, ¿eh? O pretendo que lo sea, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece, por ejemplo, ciencias naturales, ¿no? Que ciencias naturales es esa invasión de ratas que invaden un museo, por ejemplo, el Reina, ¿no? Donde estuvo en el espacio 1, o invaden una iglesia, como fue la Sala de Verónicas en Murcia. Bueno, Ego, quizá pasar por Ego porque es una época en la cual ya no es vídeo, ¿no? Y entonces en realidad son programas informáticos, que se proyectan. En el caso de Ego, son unas moscas virtuales, que al iniciar el programa, en realidad se acercan a una especie de panal de ricamiel, que en realidad es la frase yo y yo y yo, ¿no? O me and me and me. Entonces esas moscas se sienten atraídas por esas letras invisibles que están pero no se ven, y conforman con sus cuerpos, al irse posando sobre esas letras que, como digo, no se ven, van conformando esta frase, esas palabras, yo y yo, etc. Entonces esas moscas, como tienen que realizar esa acción cada vez se posan sobre las letras de una forma distinta, con lo cual
no podía ser un vídeo, sino que tenía que ser un programa informático. También porque un poco reproducía también la vida de las moscas, que nunca van a volar de la misma manera o en los mismos sitios, ¿eh? Entonces, un poco Ego y esos programas de esa época, como digo, son programas informáticos en el territorio, como decía, de una especie de vida artificial muy primitiva. En cualquier caso, estoy ahí con las moscas y me planteo, después de esa experiencia que había representado Sísifo, ¿no?, o algún otro proyecto que había pasado en medio, ¿no?, como 1 millón, ¿no?, que eran esos besos que se repetían infinitamente, etc., llego a ese proyecto de las moscas en Internet, un proyecto que se llamaba CEXE o Z, ¿eh? Se llamaba así porque era un programa informático que se manifestaba en forma de mosca y que solo se manifestaba en el ordenador cuando éste se conectaba a Internet. Y esa mosca no estaba en un navegador, sino que estaba encima de cualquier cosa que tú hicieses en tu ordenador. Estaba encima de tu programa de escribir, estaba encima de tu navegador también, estaba encima del escritorio y se movía por esa pantalla y era totalmente inalcanzable. O sea, tú con el ratón, con el mouse, intentabas acercarte igual para matarla, pero no lo conseguías porque siempre se escapaba del ratón. Había un laboratorio genético dentro de la mosca y tú podías producir el comportamiento de tu propia mosca. Incluso podías cambiarle los colores, etcétera, podías manipularlo. Entonces, construir tu propia mosca, eso sí, nunca la podías matar, y entonces podías intercambiar ese código genético con otros usuarios de la comunidad, porque esas moscas estaban relacionadas con las otras. O sea, el proyecto no existía si los usuarios no instalaban esas moscas, ¿eh? Entonces, es decir, era una comunidad de moscas virtuales detrás de la cual había usuarios. Era un claro, pero estamos hablando de 2001, ¿no?, era un claro precedente de las redes sociales, donde los usuarios tenían además la potestad, además de intercambiar los ADNs de las moscas y el comportamiento, tenían la potestad o la facilidad de poder chatear entre ellos. Cada vez que había una presentación pública de la mosca, que fueron diversas veces en el MACBA, en Le Frenois, en The Real Royal Trip, en etcétera, ¿no?, en Nueva York, lo que propuse es parasitar las redes analógicas. O sea, dado que la mosca era un parásito de Internet, lo que había que hacer era tratar de poner parásitos en las redes, entonces analógicas. Yo creo que a finales de 2002 o 2003, un día navegando por Internet, me topé con el primer móvil que reunía dos características por primera vez en la historia de la tecnología en un mismo aparato, ¿no? Y además un aparato que te podías poner en un bolsillo, ¿no? Y eran, por un lado, que tenía cámara integrada, con lo cual permitía, no en un primer momento, pero un poco después ya tuvo una actualización, permitía grabar vídeo, es decir, permitía realizar registros de la realidad a través de vídeo, de fotografía, de audio y añadirle texto, ¿no?, y sus combinaciones, ¿no?, con lo cual pues era una especie de cacharro que te podías poner en el bolsillo y que te permitía hacer producción audiovisual. Pero lo más relevante, yo creo, era que ese teléfono tenía conexión a Internet por primera vez. Y luego inmediatamente pensé, bueno, mira, esto puede servir para que esos grupos en riesgo de exclusión, esos grupos
vapuleados por los medios de comunicación o esos grupos que padecen discriminación en la sociedad puedan expresarse sin tener que esperar a que les toque turno, cosa que quizá no llegue a pasar nunca, ¿no? O que les hagan caso desde los medios de comunicación. Y también como crítica a los medios de comunicación. El primer proyecto tiene lugar en Ciudad de México. Había experimentado esa cosa que te decían en aquella época en México, que creo que ya no es así, o al menos las últimas veces ya no me lo han dicho, que me decían, si viajas a México no siendo mexicano, la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que no tienes que subirte a un taxi solo, porque te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Te pueden secuestrar, te pueden robar, te pueden incluso violar. Sin embargo, la gente olvida que de los 120.000 taxis que circulaban en aquella época en la Ciudad de México, la mayor parte son padres de familia que trabajan 12 horas al volante para poder alimentar a sus familias, ¿no? Y poder seguir con su día a día. Entonces se trataba de dar voz a esos taxistas, que fuesen ellos los que se organizasen. Y tal. Bueno, se creó un grupo a través de un anuncio en prensa. Pusimos un anuncio en el Universal, si no recuerdo mal, el periódico Universal, y aparecieron 12 taxistas, entre ellos que respondieron a la convocatoria. O sea, como un taxista reportero, o sea, porque voy tomando fotos, voy así que prácticamente informando, tomo una foto, en un chancito que tengo en un semáforo, cuando me paro a tomar un refresco o me paro al baño, agarro, veo la foto, ya le pongo su texto y la mando, ahora sí que pues, prácticamente voy informando, ya sea a otros taxis o a la gente que está en internet. Tenemos una avalancha de publicaciones. Esos taxistas se entusiasman con el proyecto, a pesar de que teníamos problemas técnicos, pero se entusiasman con el proyecto y publican, ¿no? En canales organizados por temáticas que ellos deciden los sábados. Los sábados, cuando nos reunimos en el Centro Multimedia, nos explican qué han hecho durante la semana, proponen nuevos temas, nos enseñan posibles nuevos temas y se van creando esos canales temáticos donde explican, como decía, ese momento de esa sociedad. Al garrotín, al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan. Al garrotín, al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan. Si el Rafaelito fos alcalde i el Sicus fos manescal. Venga, señores, a 5 euros el Deportivo. ¿De qué? ¿Me va a decir algo de qué? Me dice que me dice, ¿de qué me va a decir? Tienes que estar así y así y así. Y luego ya aguantas. La caída eléctrica no puede hacer esto. La caída eléctrica no. Porque tiene menos. Sí, no llegará. Así se divierte Rosa tirando la orgánica brosa. Son varios canales. El principal es Canal Accesible, que es donde van a parar todas las fotografías de las barreras arquitectónicas con la dirección de bajo, que es muy importante para que después al lado pues, se cargue el mapa de donde se marca el punto justo donde se ha hecho esa fotografía. Aquesta oficina de correus no està adaptada. Primero quería aclarar una cosa.
Esto no son redes sociales, sino que son redes ciudadanas, ¿eh? Es muy distinto. No se trata de crear grandes comunidades de millones de personas, sino que son pequeños grupos que se expresan al resto, ¿eh? O sea, siempre las personas que participan aquí se conocen personalmente. Esto cambia quizá un poco con Blind Wiki, el proyecto posterior, pero en principio es eso, ¿eh? No se pretende, ¿no?, crear redes sociales. En el momento de llegar a Blind Wiki, que me lo planteo como un reto, ¿eh? Y el primer intento es en 2010, aunque realmente hasta 2014 no consigo desarrollarlo como Dios manda, o con más, de manera más meticulosa. Se plantea un reto, ¿es posible hacer eso con personas que no tienen visión, ¿no? ¿no? O que tienen poca? ¿Es posible llegar a enseñar la ciudad que perciben, las ciudades tal como la perciben esas personas? ¿Es posible dar un salto adelante también y poder recuperar esos mensajes en la calle, ¿no? Es decir, una especie de realidad aumentada donde no solo las propias personas con diversidad visual pueden disfrutar del dispositivo, sino que las personas con visión pueden percibir andando por la calle cómo es la ciudad para las personas que no tienen visión o que tienen poca. Dietro a me un grande barcarizzo. Sto molto attenta a non muovermi. Barcarizzo che ha parecchi gradini ed è un pericolo per noi. Allora, sono in Rio Terra dei Nomboi, un rio appunto che finisce in acqua, piuttosto facile da prendere venendo da San Tomà, perché è una calle, un rio terra molto largo, per cui ci si può facilmente sbagliare e invece di andare a San Polo si può finire in acqua. Questa è una posizione privilegiata soprattutto per l'ascolto della città. Nelle varie ore del giorno, a partire dalla mattina, si possono sentire le barche di lavoro, i gabbiani, poi molto bello nell'ora del tramonto, è un posto molto molto suggestivo. Quello che state sentendo è ciò che a volte a me piace pensare il lamento degli imbarcaderi, quando è pieno di onde e cominciano a lamentarsi. En Venecia hemos aprendido muchas cosas y ha representado un poco la cristalización de los proyectos anteriores, ¿eh? Ahora sabemos que un proyecto así necesita de bastante tiempo. Allí hemos estado mapeando desde febrero hasta mayo y se sigue mapeando, pero digamos que cada semana nos hemos reunido y cada semana se ha hablado y cada semana se ha mapeado un barrio distinto, ¿eh? Es decir, hay una masa de publicación, ¿no?, haciendo que Venecia sea una ciudad visitable con los teléfonos desde el punto de vista de la ceguera o la baja visione. È dai rumori che si capisce tutto, è dai rumori che si capisce ogni piccola cosa, è dai rumori, dai suoni, dagli odori e dal movimento si capisce ogni piccola cosa. Si capisce per esempio dal ritorno della mia voce quanto sia stretto questo spazio. E lo si capisce anche dai movimenti della barca, si capisce dai rumori che siamo nella natura
sentendo questi uccelli che a Venezia sono qualcosa di magico, perché solitamente si sentono solo gabbiani. Veo que desde mis inicios como escultor he tenido la suerte, la ocasión de trabajar con distintos materiales, ¿no? Muchos materiales en el fondo, no, quizá no tantos, ¿no? Pero está pues la goma espuma, ¿no? Está en el mecano, las cintas métricas, las navajas, las sillas, y todos esos materiales, ¿no? Y llega el vídeo, ¿no? Los programas informáticos, o sea, se van desmaterializando, ¿no? Pero llega un momento en que el material al que trato de dar forma, el que trato de modelar, por utilizar un verbo escultórico, el que trato de modelar son en realidad las redes para que sirvan a esos colectivos con los que tengo la suerte y el honor de trabajar. Muy bien. ¿Sí, vale?